Vamos a ir, por favor, al libro de Génesis, allá en los inicios de la Biblia, Génesis capítulo 39. Génesis 39, vamos a leer el verso número 20 y número 21. Dice la palabra de Dios así. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo lo correcto? Cuando estamos aplicando los principios correctos, pero las cosas no suceden como nosotros esperamos. Es más, por el contrario, a veces las cosas parecen que no tienen ningún sentido para nuestra vida. No logramos entender lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando no le hallamos una explicación a nuestra vida? A veces escuchamos decir, anímense, las cosas podrían estar peor. Y por lo general, mis hermanos, las cosas se ponen peor. A veces no entendemos lo que nos sucede en nuestra vida. Hoy vamos a ver algunos principios que podemos aplicar a nuestra vida cuando las cosas no parecen tener sentido en nuestra vida. El texto que hablamos al inicio habla de la vida de José en Egipto. José era un hombre de Dios. José fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Pero dice la Biblia que sus hermanos lo vendieron como esclavos a una caravana que pasaba hacia Egipto y fue a dar la casa de un oficial del ejército egipcio llamado Potifar, quien le compró como esclavo, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que aún José estando en prisión, Dios estaba con él. Dios estaba con José allí, en medio de la prisión. Repito, quiero que aprendamos hoy unos principios para cuando nos encontremos en medio de un calabozo, de una prisión, de angustia, de temor, de preocupación, y sabemos que estamos actuando correctamente. José aquí, recordemos, era un esclavo en la casa de Egipto. Fue comprado, repito, por Potifar, quien le encargó de todos los asuntos de su casa. Pero mis hermanos, José era un hombre íntegro. José era un hombre que amaba a Dios y era un hombre, mis hermanos, que inspiraba confianza, tanto así que Potifar le puso al mando de todas las cosas de su casa. Él llegó a tener el control absoluto de todas las cosas en la casa de Potifar. Miren, es tanto que Potifar comenzó a confiar tanto y tanto en José, que Potifar dijo, lo único que yo tengo seguro aquí es mi comida, porque todo lo demás está en las manos de José. Mis hermanos, recordemos que José era un esclavo, pero José era un hombre apuesto, un joven viril, y la Biblia dice que la esposa de Potifar comenzó a tratar de estar con José. Ella trató de seducirlo, de estar con José, y la Biblia dice que José la rechazó. En todo momento dice la Biblia que ella agarró sus ropas, las rasgó, y José de una manera violenta trató de apartarse de ella, pero ella quedó con algunas de sus ropas en sus manos. La mujer de Potifar se sintió insultada, se sintió despreciada y avergonzada, a tal punto que ella decidió tomar venganza del joven José. Y aún con algunas de sus ropas en sus manos, comenzó a gritar
y a lanzar arengas diciendo que José había tratado de violarla. Ella tal vez se desarregló el pelo, tal vez se rasgó su cara, quién sabe qué cosas hizo con tal de comprometer o de acusar a este joven José que quería tratar de violarla. Ahora, cuando Potifar llegó a casa, se le informó de todo lo que había sucedido y inmediatamente José fue enviado a prisión. Recordemos que José no estaba haciendo absolutamente nada malo, pero José fue a parar a un calabozo, siendo completamente inocente. Pero la Biblia dice que aún así, en medio de aquel oscuro y húmedo calabozo, dice que Dios estaba con José. Ahora, quiero que analicemos este texto porque les dije, hoy vamos a aprender algunos principios que podemos aplicar cuando nos sucedan cosas que no tienen sentido en nuestra vida, cosas que nosotros tal vez no podemos llegar a entender. Cuando estemos en una situación en que las cosas no parezcan tener sentido, mis hermanos, lo primero que debemos aprender de esta lección de José es que no debemos recriminar a Dios. No recrimines a Dios, mi querido amigo. Mis hermanos, José no había pecado contra Dios. Jesús no había hecho absolutamente nada malo contra Dios. Es más, José estaba haciendo lo correcto. José estaba haciendo lo bueno. Estaba sirviendo a Dios con todas sus fuerzas. Pero aún así, mis hermanos, José, repito, fue a dar a un calabozo húmedo y oscuro y acusado injustamente, calumniado e injuriado injustamente. Ahora, imaginémonos a Satanás susurrándole al oído de José: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios al que tanto le sirves? ¿No dices que es un Dios poderoso? ¿Dónde está su Dios? Qué bien le sirve ahora, o qué bien le vale servirle ahora a ese Dios, ¿verdad? Mis hermanos, habrá momentos en tu vida y habrá momentos en mi vida, en nuestra vida, que las cosas que nos suceden no tienen sentido. No le hallamos sentido ni las podemos entender. Quiero que miremos este texto bíblico que está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el verso 5. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Note lo que dice este proverbio: no te apoyes en tu propia paciencia. Recuerde, habrá cosas en determinados momentos que nos van a suceder y que nosotros no vamos a entender, que no la vamos a hallar el sentido. Pero recuerda, jamás recrimines a Dios en lo absoluto. El profeta Isaías, en el capítulo 50, el verso 10, nos dice también lo siguiente: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Qué tremendo texto, mis hermanos. Este texto nos enseña que nosotros podemos estar en determinado momento sirviéndole a Dios, trabajando para Dios y aún encontrarnos en tinieblas. Podemos llegar a un tiempo en que nosotros no entendemos lo que nos está sucediendo, mas sin embargo sabemos que no estamos haciendo nada malo, que estamos aplicando los principios correctos. Ahora, otro ejemplo de esto lo vivieron los propios discípulos. El domingo pasado mencionamos algo de esto. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos al otro lado del mar y vino sobre ellos una gran tormenta, que pensaron que iban a morir? Ahora, fijémonos lo siguiente: los discípulos no estaban allí porque estaban desobedeciendo la voluntad del Señor. Por el contrario,
estaban allí precisamente porque estaban obedeciendo la voluntad del Señor. Esa era la razón por la cual ellos se encontraban en medio de esa gran tormenta. Ahora, quiero que miremos aquí algo bien interesante. ¿Saben a qué horas llegó Jesús a salvarlos? La Biblia dice que el Señor llegó a la cuarta hora. La cuarta hora de la noche es entre las 3 y las 5 de la mañana. Es el tiempo más oscuro de la noche. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Jesús llegó en el momento más oscuro? ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué esperó el tiempo más oscuro para ir a ayudarlos? ¿Acaso Jesús es cruel? ¿Esperó Jesús hasta la hora más oscura para hacerlos sufrir? Imaginémonos a estos discípulos allí con sus espaldas adoloridas, temerosos de esa gran tormenta, frente a una gran boca de agua como dispuesta a tragárselos. Tal vez preguntándose, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? Si pudo alimentar a 5,000 personas, ¿por qué no ha venido a rescatarnos? Pero mis hermanos, ¿saben una cosa? ¿Sabe que la Biblia dice que Jesús siempre tenía sus ojos sobre ellos? Él en ningún momento los abandonó. Él siempre tuvo su mirada sobre los discípulos. El problema no era que Jesús se había olvidado de ellos. El problema era que ellos se habían olvidado del Señor. Alguien dijo esta gran verdad: la voluntad de Dios nunca nos llevará donde la gracia de Dios no pueda protegernos. Así que, mis hermanos, esta es una verdad eterna. Jesús le dijo a sus discípulos, naveguen al otro lado. Él no les dijo, vaya y húndasen. Él tenía un plan para ellos. Él tenía un propósito para ellos. ¿Y saben qué pasó? Que de un momento a otro, los discípulos lo ven caminando sobre el agua. Inicialmente, dice la Biblia que ellos se asustaron, se aterrorizaron pensando que era un fantasma. Pero después dice que el temor se convirtió en gozo, porque le escucharon decir, no teman, yo soy yo. Miren, Jesús usó el nombre de Jehová, lo más sagrado para los judíos. Recordemos que cuando Moisés le dijo a Dios, ¿quién le diré a Faraón que me envió cuando vaya a sacar a mi pueblo? Jehová le dijo, dile que el yo soy me envió. Fue el nombre que el Señor usó allí en aquel momento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús caminó sobre el agua? ¿Quería mostrarles su poder? ¿Quería enseñarles a caminar sobre el agua? ¿Quería decirles, mire, yo puedo caminar sobre el agua? No, mis queridos hermanos. Había un mensaje en ese milagro. Había un significado en la señal. Algo que iba mucho más allá de esa señal. ¿Para qué? Para confortar su corazón y para confortar nuestro corazón. Miren, escuchen lo siguiente. ¿Cuál era el riesgo inminente para los apóstoles allí? ¿Saben cuál era? Las grandes olas. Y Jesús llegó caminando sobre las olas. Mis hermanos, lo que el Señor quería enseñarles y enseñarnos es que lo que parece que va a caer sobre nuestras cabezas ya está bajo sus pies. Mis hermanos, ya está bajo sus pies. Lo entiendan o no lo entiendan. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Mis hermanos, ¿tienes problemas? ¿Estamos pasando por dificultades, por desánimos, por temores, por angustias? El Señor hoy nos dice, no temas, estamos protegidos por su poder. Él es para nosotros el gran yo soy. Su gracia y su misericordia nos guarda y nos protege. Miren, si hay problemas, si hay dificultades, si hay adversidades, si hay aflicciones, si puedes, trate de entenderlo, pero jamás recrimines a Dios. Jamás recriminemos a Dios. No nos aferremos a la distorsionada idea de que la vida cristiana es siempre, mis hermanos, color de rosa y que nosotros siempre vamos a entender las cosas. Algunas veces,
cuando testificamos del Señor Jesús, les llevamos a la gente la errónea idea de que nuestra vida cristiana siempre es un ascendente camino al cielo, que no libre de obstáculos, de problemas, de dificultades y una apacible vida familiar. Pero mis hermanos, a veces eso no sucede. La vida cristiana no siempre es de esa manera. Cuando estudiamos la Biblia podemos encontrar que muchos de los grandes hombres de Dios caminaron por algún momento en oscuridad y angustia, en valle de sombra de muerte. Muchos de ellos, repito, de los grandes hombres de Dios. Job, uno de los grandes hombres de Dios, mis hermanos, la Biblia dice que vivió un tiempo de oscuridad, de angustia. Dice que estuvo perplejo y no podía entenderlo. De hecho, Job trató de argumentar con Dios, de buscar respuestas y explicaciones de Dios, pero se equivocó cuando lo hizo. Él como que le preguntó a Dios, Dios, ¿me debes algunas respuestas? Job no lo entendía, mis hermanos, pero Dios sí lo entendía. Usted puede llegar a leer sobre Jonás, la historia de Jonás, que no podía entender cómo Dios iba a salvar un pueblo perverso, un pueblo que había atemorizado, humillado y torturado al pueblo de Israel. Él no podía entenderlo. ¿Por qué decía Jonás? ¿Por qué Dios va a perdonar a este pueblo perverso si ha hecho sufrir a nuestro propio pueblo? Jonás, mis hermanos, no lo entendía. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta brutalidad en nuestro país? Podemos tomar cualquier periódico, cualquier noticia, mis hermanos, y vemos lo que está sucediendo en nuestro país: drogadicción, vicios, homicidios, suicidios, corrupción, en todos los niveles. Y decimos, Dios, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Por qué no actúas? No lo entiendo, mis hermanos. El profeta Habacuc se preguntaba lo mismo. ¿Y qué de Juan el Bautista? La Biblia dice que entre los hombres nacidos de mujer no ha habido otro hombre más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista, mis hermanos, era realmente un gran hombre de Dios. Pero Herodes lo apresó y un día lo hizo más corto de estatura. Le cortó su cabeza. ¿Ustedes creen que Dios no amaba a Juan el Bautista? Un hombre que le amaba y que le servía con todo su corazón. Juan estuvo perplejo en la cárcel. Juan no lo entendía. No hallaba ninguna razón en su vida para lo que le estaba sucediendo. Ahora, el apóstol Pablo, el príncipe de los apóstoles, Pablo fue quien escribió más libros de la palabra de Dios. Creo que fue el creyente más notable que ha existido. Mas cuando Pablo escribía sus epístolas, en muchas de ellas decía que estaba perplejo, es decir, no entendía, no le hallaba razón ni explicación a muchas cosas. Ahora Job, Habacuc, Jonás, Juan el Bautista, usted, yo y todos vamos a enfrentar, mis hermanos, momentos de oscuridad en nuestra vida, momentos en que no podemos entender qué nos está pasando, momentos en que no le hallamos razón a las cosas que están sucediendo en nuestra vida. No podemos o no tenemos explicación para esas cosas. Pero mi amigo, si usted piensa que siempre va a tener una explicación las cosas que nos suceden, vamos a tener problemas espirituales, porque las cosas, mis hermanos, no siempre tienen razón para nosotros, pero el hecho de que no tengan razón para nosotros no significa que no tienen razón o sentido para Dios. El hecho de que las cosas no tengan sentido hoy no significa que no tengan sentido mañana. El profeta Isaías, en el capítulo 50, verso 10, repito, dice lo siguiente. Quiero que lo miremos de nuevo. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz,
confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Oído, apóyese en su Dios. Mis hermanos, escuchen lo siguiente. La oscuridad jamás podrá hacer desaparecer la luz. Por tanto, si no hay luz por determinado momento, es porque Dios ha quitado la luz por un momento, pero no porque el diablo haya prevalecido. Así que, si estás en tinieblas hoy, si te sientes en tinieblas ahora, no significa que el diablo haya prevalecido. Si Dios quita la luz por un momento, nosotros sencillamente sigamos confiando en Dios. Siga confiando en Dios y no le recrimine por ningún momento. Si hay tinieblas en nuestra vida, si hay tinieblas en el mundo en determinado momento, mis hermanos, tengan la certeza que Dios lo ha permitido. Mis hermanos, existen muchas cosas que nosotros no, repito, podemos entender. No son para que las entendamos, mis hermanos. No fuimos llamados a resolver los problemas de esta vida. Fuimos llamados a vivir en esta vida. José no entendió lo que estaba sucediendo. José no entendió lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero cuando llegamos al final de la historia, en el capítulo 50, podemos darnos cuenta que José era parte sencillamente de un gran rompecabezas que Dios estaba armando. Quiero que miremos lo que dice también el profeta Isaías en el capítulo 55, el verso 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿cuán altos son los caminos y los pensamientos de Dios? Yo no lo sé, ni nadie lo sabe. Cuán más altos son los cielos que la tierra, así son los pensamientos y los caminos de Dios respecto a los nuestros. Mis hermanos, tal vez en un futuro, cuando estemos en un mundo mejor, podremos comprender el significado de muchas de nuestras lágrimas, de muchas de nuestras angustias y de nuestras preocupaciones. Pero por el momento, mis hermanos, sigamos confiando en Dios. Así que lo primero que debemos hacer cuando las cosas que nos suceden en nuestra vida no parezcan tener sentido, lo primero es no recrimines a Dios. No recriminemos a Dios. Trate de entenderlo si puede, pero no recrimine a Dios. Lo siguiente que debemos hacer es continuemos siendo fieles, continuemos sirviendo a Dios. En el verso 21 de Génesis 31, el texto que leímos al inicio dice el verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mis hermanos, aquí encontramos a un hombre que sin razón alguna, por estar haciendo lo bueno, lo correcto, fue lanzado a prisión, fue lanzado a una horrible prisión. Y vemos que José no se sienta allí en la prisión a maldecir, ni a renegar de Dios, ni a decir me voy, ya no quiero servirle a Dios, sino que José continúa, dice la Biblia, siendo un hombre fiel, aún en tiempo de oscuridad y de sufrimiento. Mis hermanos, él continúa sirviéndole a Dios. En el siguiente capítulo lo encontramos ahí testificándole al copero y al panadero, quienes también habían sido encarcelados. Y podemos ver que aunque preso, podía aún colocar sus brazos alrededor del cuello de estos paganos y encender sus corazones con el conocimiento de Dios. Ese, mis hermanos, era José, un hombre fiel, un hombre que aún en medio de la adversidad continuó sirviendo a Dios y continuó siendo fiel con Dios. Aunque José no podía entender nada de lo que sucedía, pero José no fue un cristiano a medias, repito. José
No fue a poner malas caras, ni a amenazar con alejarse de Dios, ni a recriminar a Dios. Por el contrario, mis hermanos, hay muchas personas que son muy fieles a Dios, cantando, alabando, sirviendo, siendo creyentes felices y gozosos. Pero cuando llega la calamidad, cuando llega la oscuridad, cuando llega la angustia y la tragedia, entonces mis hermanos ya son diferentes. Ya recriminan a Dios, ya se pelean con Dios, quieren alejarse de Dios, quieren tirar la toalla, ya no quieren servir a Dios. Mis hermanos, el mejor consejo que hoy les puedo dar es que no haga eso, no lo haga. Aún en tiempo de oscuridad, siga sirviendo a Dios, siga siendo fiel con Dios. Cuando las cosas que nos llegan a nuestra vida, mis hermanos, tal vez no tengan sentido, siga cantando, siga adorando, siga alabando a Dios, siga sirviendo a Dios, siga confiando en Dios. Porque fíjense que la Biblia dice que aún en medio de la cárcel, Dios estaba con José. Mis hermanos, entienda algo, el dolor, el sufrimiento es también una expresión de amor de Dios. Lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede suceder es sufrir una enfermedad, una infección y no sentir ningún dolor. ¿Sabían ustedes que existe un propósito protector en el dolor? A través del dolor, mis hermanos, Dios nos advierte que algo no está bien en nuestro cuerpo o en nuestra vida. ¿Sabían ustedes qué más hace el dolor? El dolor, mis hermanos, también hace posible la fraternidad. ¿Sabían ustedes cuándo es que la gente más busca a Dios? ¿Cuándo es que la gente más se acerca a Dios? Cuando hay dolor y cuando hay sufrimiento, mis hermanos. Dios muchas veces permite el dolor para protegernos, para guardarnos, para cuidarnos de algo. Y si no fuera por el dolor, mis hermanos, repito, nunca llegaríamos a saber que algo está mal en nuestra vida o en nuestro cuerpo. Pero bueno, para que Dios esté con nosotros, necesitamos tener una relación íntima y personal con Él. Y para tener una relación íntima y personal con Jesús, necesitamos, mis hermanos, reconocer primeramente que somos pecadores y que necesitamos ser salvos. ¿Es usted salvo? Tiene la absoluta certeza de que si hoy llegas a morir, vas para el cielo. La Biblia nos dice en Primera de Juan que nosotros podemos saber si somos salvos. Dice la palabra que Jesús vino para que nosotros sepamos, oído, certeza, sepamos, no para que tal vez, a lo mejor, seguramente, si me porto bien, no. Dice que vino para que sepamos que en Él tenemos vida eterna. En Jesús tenemos vida eterna. Si no tienes la certeza de la salvación, yo quiero guiarte en una oración. No es una oración especial ni mágica, pero si tú la dices de corazón, creyendo lo que dices, Dios te podrá salvar y te dará la seguridad de la vida eterna. Quiero invitarte ahí donde estás en este momento para que cierres tus ojos y repita conmigo esta guía de oración. Di: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que mi vida delante de ti, Señor, ha sido un asco. Pero hoy también reconozco, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a este mundo, sufriste, sangraste y moriste por mí. Y hoy te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida, que borre mis pecados y
que me haga un hijo de Dios. Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y permíteme comenzar a disfrutar el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Como les dije al comienzo, es un privilegio, ha sido un privilegio, aún en medio de las circunstancias, de la situación que está viviendo el país y el mundo, aquí confinados en nuestros hogares, poder llegar hasta sus casas con un mensaje de aliento, con la palabra de Dios, con el alimento espiritual que va directamente a nuestro espíritu. Esta palabra, que la misma palabra dice, es como una antorcha, como un luminar que alumbra nuestro caminar. Mis hermanos, espero que el Señor hoy nos haya hablado a través de su mensaje, a través de su palabra, y que sigamos confiando en el Señor. Aunque repito, aunque las cosas a veces no parezcan tener sentido, para Dios, mis hermanos, siempre van a tener sentido, porque Dios es nuestro soberano, es nuestro Rey, y Él es nuestro gran yo soy. Dios les bendiga, mis hermanos.